clase el día de hoy. Vamos a tratar de desarrollar 2 clases y ver si en la tarde también podemos desarrollar 2 clases. Son clases no muy largas y no complicadas. ¿Ven? Continúa todavía la parte de generalidades prácticamente del tubo digestivo en sí. Estábamos hablando de las contracciones de mezcla y propulsiones y vamos a seguir con ello. ¿Saben? Entonces, solamente que ahora vamos a hablar del intestino delgado y del intestino grueso. A su vez, los movimientos en el intestino delgado y también en cualquier otra parte, cualquier otra porción del tubo digestivo se van a clasificar en 2 tipos de movimientos. Uno que va a ser el movimiento de mezcla o contracciones de mezcla y el otro las contracciones de propulsión, ¿correcto? Para propulsar el alimento o el quimo o la materia fecal cuando veamos intestino grueso, ¿correcto? Al hablar del intestino delgado, las contracciones de mezcla y las contracciones de propulsión es difícil de separar una de otra. O sea, la separación en sí se dice que es bastante artificial. ¿Por qué? Porque cuando se está mezclando, también se está propulsando el alimento al hablar del intestino delgado. ¿Correcto? Entonces, se mezcla y al par que se está mezclando, también se está propulsando el quimo. ¿Correcto? Al hablar del intestino delgado ya hablamos de quimo. Quimo, si ustedes recuerdan, era el bolo alimenticio ya mezclado con los jugos gástricos. ¿Correcto? Contracciones de mezcla. La distensión de nuestro intestino delgado va a comenzar o va a inducir nuestras contracciones de mezcla. Las contracciones de mezclas también son llamadas contracciones de segmentación, ¿correcto? O contracciones de mezcla, o también le podemos conocer como contracciones de segmentación. Esto se da por la contracción concéntrica de los músculos lisos que se encuentran en el intestino delgado, tanto el circular como el longitudinal. Y al mismo tiempo, cuando se contraen, una contracción concéntrica acá, correcto, al mismo tiempo que va a mezclar, como pueden fijarse en la imagen, también va a estar segmentando, está mezclando nuestro quimo y también está segmentando. Perfecto, a eso llamamos de contracciones de mezcla o contracciones de segmentación. Con respecto a la frecuencia de estas contracciones, la máxima frecuencia vamos a encontrar en la porción proximal de nuestro intestino delgado, las primeras partes del intestino delgado, duodeno y yeyuno proximal, ¿correcto? Acá la frecuencia máxima es de 12 segmentaciones por minuto. Ya en la parte distal, en el ilion terminal, la frecuencia máxima es de 8 a 9 por minuto. Con respecto a la propulsión, eso era con respecto a la mezcla. Con respecto a la propulsión se da por las ondas peristálticas que se generan. Estas ondas peristálticas del intestino delgado tienen una velocidad promedio entre 0,5 a 2 centímetros por minuto. Esta es la velocidad de las ondas peristálticas, ¿correcto? Pero la velocidad con que se mueve el quimo, correcto, por el intestino delgado es de aproximadamente 1 centímetro por minuto. Esa sería nuestra velocidad media o la velocidad neta de movimiento de nuestro quimo a través del intestino delgado, correcto. Entonces, nuestro quimo va a tardar desde la válvula
perdón, desde el esfínter pilórico, al pasar por el esfínter pilórico, hasta llegar a la válvula iliocecal acá, aproximadamente entre 3 a 5 horas, ¿correcto? Ese es el recorrido de nuestro quimo a través del intestino delgado, duodeno, yeyuno y por último, ilion. Como ya dijimos al comienzo, también tiene una mayor velocidad en la parte proximal, ¿correcto? Y una menor velocidad en la parte distal. Acá le escribí todo lo que estaba diciendo sobre los movimientos propulsivos. El quimo entonces es propulsado a través de las ondas peristálticas que se van desplazando hacia el ano, como habíamos visto, ¿correcto? En sentido anal. Y la velocidad es de 0,5 a 2 centímetros por minuto. Esa es la velocidad de estas ondas peristálticas. Y esto conlleva al movimiento del quimo a través del intestino delgado con una velocidad de 1 centímetro minuto, en término medio. Perfecto. Y esto hace que nuestro quimo demore o tarde en llegar desde el píloro hasta la válvula ileocecal de nuestro estómago, esófago, se continúa con el estómago, ¿se acuerdan? Después nuestro intestino delgado con sus 3 porciones, duodeno, yeyuno, ilion, ¿correcto? Y acá ya encontramos al intestino grueso, con sus porciones respectivas también. Ciego, está abajo, colon ascendente, transverso, colon descendente. ¿Se acuerdan todo esto, verdad? Descendente, colon sigmoide, recto, y el ano, que vamos a ver bien enseguida, ¿correcto? Entonces, a través de estos movimientos propulsivos, el quimo demora en llegar de acá, de nuestro píloro, hasta nuestra válvula ileocecal, que vamos a ver enseguida, aproximadamente 3 a 5 horas. Creo que hay algunos que quieren entrar. Vamos a ver un ratito. Perfecto. Con respecto a este control del peristaltismo en sí, vamos a tener dos tipos de control hormonal. El peristaltismo del intestino delgado está controlado entonces por señales nerviosas y señales hormonales, ¿correcto? Como ya dijimos, el peristaltismo está controlado por señales nerviosas y señales hormonales. Respecto a la estimulación del peristaltismo, tenemos la distensión misma, ¿correcto? Distensión es la contracción de las paredes del tubo digestivo, ¿correcto? Por ejemplo, la distensión de las paredes del estómago va a desencadenar un reflejo, que es el reflejo gastroentérico, que va a hacer que aumente y así poder recibir nuevamente el quimo proveniente de una vez que se va
Sin embargo, la inhibición del peristaltismo en cuestiones hormonales se da a través de la secretina y el glucagón. Estos son los factores estimulantes y inhibidores principales de nuestro peristaltismo. Correcto. Pero también tenemos otro reflejo que influye en nuestro peristaltismo, principalmente en la parte ya distal, de nuestro intestino delgado, ya la parte distal de nuestro ilion. Correcto. Este reflejo conocemos como reflejo gastroileal. Correcto. Este reflejo se da también cuando el alimento distiende las paredes del estómago. Aparte de producir el reflejo gastroentérico, también produce otro tipo de reflejo, que es el reflejo gastroileal. Correcto. Distensión de las paredes del estómago produce el reflejo gastroileal. ¿Y qué produce este reflejo gastroileal? Produce un aumento del peristaltismo, correcto, en la parte distal del intestino delgado, para que pueda pasar así el quimo hacia el colon, correcto. Esa es la función del reflejo gastroileal. Las señales provienen del estómago, estimula el paso del quimo hacia la válvula ileocecal. En esa válvula ileocecal, correcto. Acá aumenta el peristaltismo entonces y es empujado así el quimo del intestino delgado, correcto, hacia el intestino grueso. Otro reflejo que participa en el control del peristaltismo del intestino delgado. Tenemos entonces el reflejo gastroentérico, el reflejo gastroileal y las hormonas que vimos recién. Lo mismo, acá está solamente escrito lo que ya habíamos hablado. Tenemos entonces señales nerviosas y señales hormonales que participan en el control del peristaltismo del intestino delgado. Sea por la distensión, correcto, cuando el quimo entra en el duodeno, distiende, distensión mecánica, correcto, y también por el reflejo gastroentérico, desencadenado por la distensión del estómago, lo que ya habíamos visto, correcto. Esto por el plexo bientérico. Y las señales hormonales también que estimulan, que se liberan después, principalmente después de la comida, correcto, y que van a estimular el peristaltismo del intestino delgado, son la gastrina, la CCK, la insulina, correcto. Y con respecto a las hormonas que van a inhibir, tenemos el glucagón y la secretina. Nada más escrito lo que ya habíamos hablado. Con respecto a la acometida peristáltica, la acometida peristáltica sería nada más un aumento excesivo del peristaltismo del intestino delgado, ¿correcto? ¿Cuándo se da este aumento excesivo del peristaltismo? Se da cuando existe una irritación de la mucosa, ¿correcto? Una irritación de nuestra mucosa. Ahí se da lo que conocemos como acometida peristáltica, que es nada más que un aumento excesivo del peristaltismo. ¿Correcto? Lo que se da normalmente en el caso de diarreas infecciosas. Perfecto. Y potencia tanto los reflejos del sistema nervioso autónomo como también los plexos entéricos. ¿Correcto? Potenciación intrínseca del plexo de Auerbach. Perfecto. Tanto local como del sistema nervioso autónomo. Con respecto a la muscularis mucosae. La muscularis mucosae va a ayudar a formar pliegues cortos en la mucosa intestinal. ¿Para qué estos pliegues? Para poder aumentar la superficie de contacto, correcto, que tiene nuestro intestino con el quimo. No es lo mismo que tenga esta forma, correcto, que tenga esta forma. Si tuviera esta forma,
la superficie de contacto del quimo, correcto, que es el bolo alimenticio, con las paredes del intestino va a ser menor, y esto es lo que ayuda a hacer las musculares mucosae, aumentar, formar estos pliegues cortos para aumentar la superficie expuesta al quimo, para así aumentar la absorción intestinal, correcto. Y otra cosa que tienen que acordarse, que la muscular y mucosae es el único nervio, perdón, el único músculo que está inervado por el plexo submucoso o plexo de Meissner, correcto. Es el único músculo liso del aparato gastrointestinal inervado por el plexo submucoso. Tanto el circular y el longitudinal, como habíamos visto al comienzo, están inervados por el plexo mientérico de Auerbach, ¿correcto? Perfecto. Con respecto a nuestra válvula iliocecal, la válvula iliocecal va a ser la encargada de comunicar el ilion, correcto, la parte terminal de nuestro intestino delgado con nuestro intestino grueso, la parte proximal del intestino grueso, allá el ciego. Correcto, acá está el ciego, acá abajo, acá arriba está el colon ascendente, esto es nuestro ilion terminal, y acá está nuestra válvula iliocecal, correcto. Esta válvula iliocecal, su función principal es evitar el reflujo. Toda válvula tiene la función de evitar el reflujo, de permitir solamente un paso unidireccional, correcto, de la sustancia del que estemos hablando, de la sustancia en cuestión, correcto. En este caso va a ser permitir solamente el paso del quimo desde el intestino delgado, correcto, hacia el ciego, y no permitir el paso de la materia fecal que ya se encuentra en el colon hacia el intestino delgado, correcto. Si ustedes se fijan en esta válvula, esta es la válvula, correcto. Esta válvula sobresale, o sea, sale hacia la luz del intestino grueso, correcto. Entonces, como que sale acá hacia la luz del intestino grueso, cuando se acumula acá la materia fecal, esta materia fecal comprime esta válvula en este sentido y cierra la válvula, correcto. Y al cerrarse la válvula no permite el paso de la materia fecal que ya se encuentra en el intestino grueso hacia el intestino delgado, correcto. Entonces, la función de nuestra válvula iliocecal, evitar el retroceso del contenido fecal que ya se encuentra en el colon hacia el intestino delgado. ¿Correcto? ¿Cómo se da eso? Porque tiene esta válvula, estos labios, ¿correcto? De las válvulas entran hacia la luz del intestino grueso, sobresalen, ¿correcto? Y cuando se empieza a acumular acá materia fecal, esto comprime, ejerce una presión sobre estas válvulas, ¿correcto? Y esto hace que se cierren estas válvulas. Y así no pase el contenido fecal desde el colon hacia el intestino delgado, ¿correcto? También tenemos lo que es nuestro esfínter iliocecal. Tenemos lo que es la válvula iliocecal y lo que es el esfínter iliocecal. El esfínter iliocecal es nada más que un engrosamiento de la pared muscular del ilion, ¿correcto? Ya en su parte terminal. ¿Para qué está este esfínter iliocecal? Este esfínter iliocecal está para dificultar el pasaje del quimo, ¿correcto? Desde el intestino delgado hacia el colon, ¿correcto?
para favorecer la absorción acá a nivel del intestino delgado. Los alimentos, esto está siempre en constricción permanente, ¿correcto? Entonces no va a permitir que pase el quimo que no sea lo suficientemente líquido, ¿correcto? Hacia el colon, perfecto. Ahora, otra cosa que sí tienen que saber acá, correcto, es que cuando hay una presión, cuando hay mucho contenido fecal a nivel del colon, y esto ejerce una presión sobre las paredes del colon, o si hay alguna sustancia irritante a nivel del colon, se inhibe automáticamente, se inhibe el peristaltismo del intestino delgado, ¿correcto? Y se estimula el esfínter del que recién hablamos, que está acá, para que se contraiga con más fuerza, ¿correcto? Y que cierre, ¿correcto? Que cierre totalmente o casi totalmente este pasaje que existe entre el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Para qué eso? Para que pueda el colon primeramente o procesar todo o no recibir más sustancias irritantes desde el intestino delgado. ¿Entiendes? Tiene lógica. Ahora, si hay una presión o una irritación a nivel del intestino delgado, correcto, esto va a estimular el peristaltismo y va a relajar nuestro esfínter para que esta sustancia irritante o este aumento de presión a nivel del intestino delgado pueda pasar rápidamente hacia el colon, correcto, y así ser ya evacuado, correcto. Perfecto. Entonces, no es lo mismo que la sustancia irritante se encuentre a nivel del colon, a nivel del intestino grueso, correcto, que se encuentra a nivel del intestino delgado. ¿Se entiende eso? Si se encuentra a nivel del intestino grueso, la sustancia irritante se va a cerrar esta válvula, correcto. Perdón, este esfínter ileocecal se cierra, no permite que pase más contenido desde el intestino delgado al grueso, correcto. Y inhibe el peristaltismo del intestino delgado. Pero si el irritante se encuentra a nivel del intestino delgado, se va a potenciar el peristaltismo y se va a relajar este esfínter ileocecal para poder pasar rápidamente esta sustancia irritante o este aumento de masa hacia el colon. Con respecto a las funciones principales del colon. El colon normalmente dividimos en dos mitades. Una mitad izquierda y una mitad derecha. O también podemos dividir en colon proximal y colon distal. El colon proximal se caracteriza principalmente por la absorción de agua y electrolitos, ¿correcto? Entonces acá todavía el quimo es líquido. ¿Se fijan? Acá todavía el quimo es líquido. ¿Se acuerdan que acá nuestra válvula, nuestro esfínter ileocecal no permitía el paso de sustancias sólidas? Tendría que ser más líquida. Cuanto más líquido, más fácil es su pasaje, ¿correcto? Entonces en la primera porción del intestino grueso, el quimo todavía va a ser líquido, ¿entiende? O semilíquido. Perfecto, y acá se va a ir absorbiendo tanto agua como electrolitos. Cuando va pasando hacia la parte derecha, esto ya se convierte en una masa semisólida, ¿correcto? Y entonces la parte distal casi ya no hay más absorción, más bien ya es de almacenamiento, ¿correcto? Entonces la primera mitad o la mitad izquierda, absorción de agua y electrolitos. La mitad distal ya o la mitad
Perdón, esto es derecho. Esto es derecho y esto es izquierdo. No está bien lo que estaba diciendo. Es que mi imagen se genera, el opuesto se genera cuando estoy explicando. Entonces, ahí está la confusión. Entonces, mi mitad derecha, ¿correcto? Mi mitad derecha o mi mitad proximal es para absorción de agua de electrolitos. Y mi mitad izquierda, correcto, o la parte distal, para no confundirse, pueden llamarle de proximal y distal. Colon proximal y colon distal, correcto. Así es más fácil y no se van a confundir, correcto. La parte distal, entonces, más bien es para almacenamiento, ¿está bien? Almacenamiento de materia fecal. La primera mitad, entonces, principalmente absorción. Y la mitad distal, almacenamiento. Entonces, acá, en la parte distal, la materia fecal ya llega semisólido o sólido, ¿correcto? Para que esto se produzca, la motilidad del intestino grueso tiene que ser la correcta. Si tenemos una motilidad aumentada, correcto, vamos a tener lo que es la materia fecal muy líquida o diarrea, correcto, como quieran llamarle. Y eh, si la motilidad intestinal eh, está está muy reducida, correcto, si el pasaje es lento a través del intestino grueso, va a haber mucha absorción y ahí se va a producir lo que es el estreñimiento, correcto. Si tu materia fecal va pasando con una velocidad, con una motilidad disminuida, correcto, la absorción va a ser bastante y entonces tu materia fecal ya va a salir muy sólida, dura, correcto, estreñimiento. Con respecto a los movimientos del intestino grueso, que vamos a tener los movimientos de mezcla, correcto, o también llamados austras. Los movimientos de mezcla se dan por el músculo circular y el músculo longitudinal. El músculo circular se contrae o se estimula a cada 2,5 centímetros en conjunto con el músculo longitudinal, ¿correcto? Y al hacer esto, al estimularse a 2,5 centímetros, produce una protrusión, al contraerse, producen una protrusión, correcto, hacia afuera, llamada austras. Todo esto son las austras, estas protrusiones. Perfecto. Se da por la contracción del músculo, tanto circular como longitudinal. Acá se comprimen los músculos circulares cada 2,5 centímetros, correcto, y se comprime también estos músculos longitudinales, correcto, y forman lo que son las austras. Estas contracciones de mezcla alcanzan su máxima intensidad a los 30 segundos. Una vez que ya alcanzaron su máxima intensidad, cuando se contraen, tardan 30 segundos a alcanzar su máxima intensidad. Una vez alcanzada su máxima intensidad, vuelven a relajarse y esta relajación dura aproximadamente 60 segundos. ¿Correcto? Duran 30 segundos para alcanzar esta máxima intensidad y dura en desaparecer nuevamente aproximadamente 60 segundos. Así el contenido del intestino grueso, correcto, es mezclado y es empujado, propulsado hasta su eliminación. Su absorción por la primera mitad,
almacenamiento en la parte distal y eliminación posterior. Acá. Entonces, las funciones, resumiendo lo que dijimos sobre las contracciones australes, ¿correcto? Sobre las funciones australes del intestino grueso, tenemos la propulsión y mezcla, ¿correcto? Aparte que están propulsando la materia fecal a través del intestino grueso, también están mezclando, ¿correcto? Otro movimiento muy importante es el movimiento de masas. Vimos reciencito que los movimientos australes ayudan a la propulsión, ¿correcto? Las contracciones australes del músculo longitudinal y el músculo circular a cada 2,5 centímetros, como dijimos, forman estas protrucciones hacia afuera que son las austras, ¿correcto? Y estas contracciones australes de estas austras, aparte que están mezclando, ¿correcto? La materia fecal. ¿Para qué queremos mezclar la materia fecal? Dijimos que la primera mitad del colon servía todavía para absorción, ¿correcto? Y entonces, como acá está la materia fecal, cuando está mezclando, ¿correcto? Está dando la vuelta a esta materia fecal y está exponiendo a esta materia fecal a mayor superficie, ¿correcto? Para una mejor absorción, ¿se entiende? Entonces, las funciones de las contracciones australes, tenemos propulsión y mezcla. Propulsión para poder transportar la materia fecal hacia el ano, ¿correcto? Y mezcla para favorecer la absorción, ¿entiendes? Exponer a la materia fecal a la mayor cantidad de superficie, ¿correcto? De absorción que tiene el intestino grueso. Muy bien, entonces vimos reciencito que los movimientos australes favorecen o ayudan a la propulsión de la materia fecal hacia el ano, ¿correcto? Los movimientos australes. Pero el que va a transportar de manera efectiva la materia fecal, ¿correcto?, hacia su eliminación son los movimientos llamados movimientos de masa o movimientos propulsivos, también se llaman movimientos propulsivos o movimientos de masas. ¿Correcto? ¿Y de qué parte consta este movimiento de masa? Este movimiento de masa consta de un anillo, hasta el anillo de distensión, ¿correcto? Cuando la materia fecal comprime las paredes, distiende estas paredes, se forma en ese lugar, se forma un anillo de distensión, se contrae, ¿correcto?, el anillo de distensión, se contrae este anillo de distensión y cierra para que la materia fecal no pase hacia este lado, ¿correcto? Cierra acá. Este anillo de constricción relaja todos estos músculos formadores de austras, aproximadamente 20 centímetros distal a él, ¿correcto? Y hace que todo este 20 centímetros distal a este anillo se contrae como una unidad, o sea, se contrae todo junto y comprimen todo junto acá la materia fecal y esto hace que la materia fecal pueda avanzar de forma efectiva a través del colon, ¿correcto? Esto principalmente se da a nivel del colon transverso, pero también ocurre en todo el nivel del intestino grueso, ¿correcto? Esto se da aproximadamente de 1 a 3 veces al día, estos movimientos en masa, ¿correcto? Y se da principalmente o necesariamente 15 minutos después, 15 a 20 minutos después de haber ingerido la primera comida o el desayuno, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hay una distensión o una irritación
correcto, se forma el anillo constrictivo, que es esto acá, 20 centímetros del anillo, se pierden todas estas austras, como dijimos, y se contrae como unidad, se contrae todo junto, así puede eyectar o propulsar la materia fecal de forma efectiva. Un poco, creo que me... Muy bien, lo que ya dijimos, ¿está bien? Los movimientos de masas. Tenemos de 1 a 3 veces al día, esencialmente entre 15 a 20 minutos después de nuestro desayuno. Y la serie completa, correcto, de estos movimientos de masa, desde que comienza en el intestino grueso hasta llegar al colon, dura aproximadamente de 10 a 30 minutos. Oye, correcto. Y ya llegando a nivel del recto, aparece el deseo de defecar, o sea, el deseo de querer irnos al baño, ¿correcto? Acá lo mismo, está todo escrito nomás. Los movimientos en masa son importantes para impulsar el contenido fecal a nivel del intestino grueso, ¿correcto? Hacia el ano. Los movimientos en masa se caracterizan por la secuencia de acontecimientos. En el punto distendido o donde hay la distensión o irritación, correcto, aparece el anillo de constricción, como vimos, el anillo de constricción. Después de este anillo de constricción, distal a este anillo de constricción aproximadamente 20 centímetros, se pierden todas las austras y se contrae el músculo como una sola unidad, correcto, como una sola unidad, haciendo que la materia fecal sea desplazada por el colon de forma efectiva. Y una vez que esta materia fecal llega a nivel del recto, experimentamos lo que es el deseo de defecar, o sea, queremos irnos al baño, ¿correcto? Con respecto a estos movimientos de masa, los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos van a facilitar la aparición justamente de estos movimientos, ¿correcto? Por la distensión del estómago y del duodeno. Cuando comemos, correcto, cuando nos alimentamos, principalmente en las primeras comidas, correcto, desayuno, acuérdense que los movimientos de masa solamente aparecen de 1 a 3 veces en el día, correcto. Principalmente con la primera alimentación, correcto, con el desayuno. Y están favorecidos entonces por el reflejo gastrocólico y duodenocólico. Cuando nos alimentamos, correcto, se distiende las paredes del estómago y del duodeno y esto induce, correcto, a la producción de estos movimientos en masa. Con respecto a la defecación, dijimos que el deseo de defecar comienza cuando las heces llegan en el recto, ¿correcto? Cuando las heces llegan a nivel del recto, comienza el deseo de defecar, ¿correcto? Cuando se distiende, la materia fecal llega acá, se distiende las paredes del recto, ahí se van a desencadenar señales, todo esto a través del plexo mientérico, que van a iniciar unas ondas peristálticas a nivel del intestino grueso, ¿correcto? La última porción es el intestino grueso. Colon descendente, colon sigmoide y recto, para poder enviar esta materia fecal hacia el ano, ¿correcto? Perfecto, entonces cuando las heces llegan en el recto,
estas heces que llegan al recto distienden las paredes acá del recto. Al distenderse las paredes del recto, se desencadena una serie de señales, todos transmitidos a través del plexo mientérico, que van a ser enviados a la última porción del intestino grueso para aumentar su peristaltismo, ¿correcto? Para poder favorecer así la defecación, ¿correcto? Solamente que no es tan sencillo así. Vamos a explicar mejor esto. Me pongo acá la imagen. Esto es importante que sepan. Tenemos un esfínter anal externo y un esfínter anal interno. Seguro por anatomía ya saben ustedes esto. El esfínter anal interno es involuntario, es espesamiento de músculo liso y es de control involuntario. Sin embargo, el esfínter anal externo está formado por músculo estriado y es de control voluntario, ¿correcto? Interno es involuntario, el externo es voluntario. O sea, aumenta acá, como vimos, aumenta el peristaltismo. Este aumento del peristaltismo va a relajar este esfínter anal interno. Al relajarse este esfínter anal interno, ahí nosotros decidimos si vamos a defecar o no, mediante este esfínter anal externo. Vamos a ver más acá, más adelante. Acá. A medida que esta onda peristáltica de la parte distal de nuestro colon se aproxima al ano, correcto, el esfínter anal interno, que es de control involuntario, va a relajarse, correcto, por unas señales inhibitorias del plexo mientérico. Si al mismo tiempo de relajarse este esfínter anal interno, relajamos el esfínter anal externo, que es de control voluntario, ahí ocurre la defecación. ¿Correcto? Llega la materia fecal a nivel del recto, las ondas peristálticas, ¿correcto? Llegan, esto relaja el esfínter anal interno. Al relajarse este esfínter anal interno, llega lo que es el deseo de defecar, el deseo de querer irnos al baño, ¿correcto? Nosotros podemos aceptar ese deseo y relajar el esfínter anal externo y así irnos al baño, pasar la materia fecal al conducto anal y así ser evacuado. O podemos rechazar, ¿correcto? Entonces las heces van a permanecer dentro del recto, ¿correcto? Poco acá. Hay una distensión del recto. La distensión del recto, correcto, a través de los plexos mientéricos va a producir ondas peristálticas a nivel del colon descendente, colon sigmoide y recto, correcto. Estas ondas peristálticas, cuando se van acercando al esfínter anal interno, relaja el esfínter anal interno, correcto. Solamente que este reflejo producido por el plexo mientérico, si trabaja por sí solo, es débil, no es un estímulo muy fuerte, correcto, para producirse la defecación. Este reflejo por sí solo es débil, va a necesitar de un estímulo parasimpático. El estímulo parasimpático va a potencializar nuestro reflejo, nuestro acto defecatorio, ¿correcto? ¿Y dónde se origina este estímulo parasimpático? Este estímulo parasimpático también se origina por la distensión del recto, ¿correcto? Se distiende el recto, estas señales de distensión del recto se va hacia la médula espinal y a través de la médula espinal vuelve la información por los nervios sacros, ¿correcto? Potencializando el reflejo de la defecación, potencializando el plexo mientérico, potencializando las ondas peristálticas.
¿correcto? Haciendo más fuerte nada más este reflejo defecatorio. Y aparte de eso, a través de la médula espinal, se envía la información para producirse la inspiración profunda, la contracción de los músculos abdominales, el cierre de la glotis y así aumentar la presión intraabdominal. Al aumentar la presión intraabdominal, producir el descenso de las heces. Descienden las heces. ¿Correcto? Perfecto. Pues acá está escrito lo que dijimos. El reflejo defecatorio intrínseco por sí solo es débil, ¿correcto? Necesita del reflejo defecatorio parasimpático, que recién vimos que va a potencializar nada más el reflejo defecatorio intrínseco. Perfecto. Parasimpático nada más potencializa este reflejo defecatorio intrínseco. Acá está. Funciones del parasimpático en la defecación. Refuerza las ondas peristálticas que dijimos. Relaja, ayuda a relajar también el esfínter anal interno. Y hace que el movimiento débil del reflejo defecatorio intrínseco se transforme en un reflejo, en un proceso más intenso. O sea, potencializa nomás el reflejo defecatorio intrínseco. ¿Correcto? Va a potencializar, entonces las ondas peristálticas se van a hacer más fuertes en la última parte del intestino grueso, ¿correcto? Para empujar con mayor fuerza así la materia fecal hacia el canal anal y también ayuda a relajar nuestro esfínter anal interno. Así entonces la materia fecal pasa al conducto anal y ahí ya es de control voluntario, ¿correcto? A través del esfínter anal externo. Otra cosa es que cuando no tenemos las ganas de irnos al baño, nosotros no tenemos ganas de irnos al baño, pero queremos defecar, ¿se entiende? Nace de nosotros el querer defecar o decidimos defecar. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando decidimos defecar, producimos una inspiración profunda. Esta inspiración profunda, ¿correcto? ¿Qué va a hacer? Va a descender el diafragma y al descender el diafragma va a comprimir las vísceras abdominales, ¿correcto? También aparte de eso vamos a contraer los músculos abdominales y aumentar la pía, la presión intraabdominal. Al aumentar la presión intraabdominal, las heces se desplazan hacia el recto. Y una vez que llegan al recto, las heces desencadenan los reflejos defecatorios que reciencito vimos, ¿correcto? Entonces, esto es lo que hacemos cuando no tenemos ganas de defecar, pero queremos defecar, ¿correcto? Aumentamos nuestra presión intraabdominal para que las heces pasen al recto y una vez en el recto se desencadenen los reflejos defecatorios. ¿Correcto? Perfecto. Cortito. Professor, ¿Sí? essa seria a manobra de Valsalva? Sí. La maniobra de Valsalva que realizamos nosotros cuando queremos decidir defecar. Exactamente. Inspirar profunda y contra estos músculos abdominales para generar mayor presión intraabdominal y así empujar la materia fecal hacia el canal anal. Y una vez que la materia fecal está en el canal anal, va a distender las paredes del recto y ahí desencadena todos los reflejos intrínsecos que vimos también. ¿Correcto? Para aumentar el peristaltismo en la parte distal del colon. Este aumento de peristaltismo va a impulsar materia fecal también hacia el recto. Correcto, una vez que estas ondas peristálticas lleguen al esfínter anal interno, relaja y pasa al canal anal. Y ahí sí
decidimos defecar, correcto, relajamos el esfínter anal externo que es voluntario, y se produce la defecación, correcto. Muy bien. ¿Quieren tomar agua? 5 minutitos y continuamos. Sí, profesor. 5 minutitos entonces. Y continuamos, ya que es una slide nueva.